Buenas tardes, mi nombre es Ana Valentina Galán Torres, soy del grado 9 B y pertenezco al Colegio Alianza Pedagógica. El día de hoy realizaré un reportaje basado en el libro Ojos Vendados de Andrés Oppenheimer, donde por medio de este nos da a conocer una de las problemáticas que se está viviendo actualmente en nuestra sociedad, y esta es la corrupción. Notablemente, esta se presenta desde hace mucho tiempo, para ser más exactos, desde la colonización española, cuando los pobladores de tierras americanas ofrecían oro y riquezas a los españoles a cambio de protección y de inmunidad. Aunque ellos no lo notaran, desde ese tiempo ya se estaba presentando la corrupción, debido a que ya estaban participando en actos que no eran correctos. Desde ese entonces ha sido el causante de la corrupción que vivimos en el mundo actual. Este libro demuestra que el cáncer de la corrupción ha ido evolucionando en estos últimos años, afectando a diferentes países del mundo como Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Perú y hasta la misma España. Oppenheimer se ha encargado de realizar diferentes entrevistas e investigaciones en diferentes partes del mundo, donde ha podido recopilar una vasta información acerca de las causas, de las consecuencias que esta problemática genera. Podemos darnos cuenta que esta problemática genera un atraso en el desarrollo económico de nuestros países latinoamericanos. Infortunadamente no existe una ética, una responsabilidad social y mucho menos una justicia que actúe en contra de este mal que le hace daño a la sociedad. Lamentablemente, los funcionarios de las entidades del Estado lo único que hacen es beneficiarse a costa de las demás personas, es decir, del pueblo, encontrando un beneficio a través de los impuestos que realizan todos los ciudadanos. Es tan grande la corrupción que se vive en Latinoamérica que los países no se han podido desarrollar de forma eficaz, dejando atrás el mejoramiento y la calidad de vida de las personas. Todo esto está ligado a que la mayoría de los países latinoamericanos tienen en la actualidad presidentes y sus grupos políticos apropiados del poder por muchos años, haciendo a su antojo las leyes y permitiendo que aumente la corrupción, la injusticia, llevando con ello a una mayor pobreza en sus países y que cada vez se vean más personas ricas que solo piensan en su bienestar y no les importan las necesidades de los demás. Yo pienso que un gran cambio que se debe dar en nuestros países y en especial Colombia es que se le debería realizar una reforma de la justicia donde realmente se castigue a todas las personas y entidades que se prestan para actos de corrupción con penas de cárcel y expropiación de sus recursos como se realizan en países desarrollados como China y Japón. Andrés Oppenheimer nació en Buenos Aires, Argentina, en 1951. Actualmente es un periodista que reside en Estados Unidos. Es editor para América Latina y columnista de Miami Herald. Oppenheimer realizó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde inició el periodismo en las revistas Análisis y Siete Vidas. Actualmente reside en Miami desde 1985. Una enseñanza que me deja el libro respecto al tema de la corrupción es que es muy difícil de erradicarla, ya que las personas que la cometen se aprovechan de la poca educación y de la falta de cultura de las personas, generando de esta forma desigualdad social. Podemos notar también que la corrupción empieza desde los hogares, cuando entre hermanos se sobornan, cuando los padres mienten y los hijos de esta forma aprenden. Por otra parte, están los diferentes tipos de corrupción, ya sea el soborno, el fraude, la extorsión y por supuesto la ética y la falta de valores de las personas. Buenas tardes, me encuentro con el señor Ali Hernández. Entonces, ¿usted qué piensa respecto al tema de la corrupción? ¿La corrupción? Pues que la corrupción pues es algo que le está haciendo mucho daño al país, ¿sí? Porque la corrupción es lo que permite que la inversión que trae el Estado hacia la ciudadanía, los recursos públicos de pronto se apoderen de una forma irregular y esos recursos que son para el bien de la comunidad entonces se vayan para otro lado. La corrupción es algo que atrasa un país, que no permite que el desarrollo, que no permite
salir adelante, sino por el contrario, que un país se sumerja en el atraso. ¿Y usted cuál cree que es la principal causa de que esto suceda? Pues la principal causa yo pienso que va desde la perspectiva de la mentalidad que tengamos. O sea, si tenemos una mentalidad digamos, como de pobre, siempre vamos como a vivir pobre. O sea, por ejemplo, un ejemplo, la literatura dice que la humildad no significa ser pobre, ¿sí? Entonces, yo qué pienso, que a veces confundimos el alcanzar metas, el alcanzar de pronto tener un poder intelectual, de pronto sí algún poder económico, lo confundimos y de pronto entonces pensamos en algunas circunstancias de pronto en hacer corrupción. ¿Corrupción de qué manera? De pronto de quitarle de pronto a los demás de pronto algún trabajo que hayan hecho, ¿sí? O de pronto de querer hacer plata o mucha plata de forma como ilegal, ¿sí? Entonces de pronto nos da pereza de trabajar, nos da pereza de pronto de que para ganarnos nos toca con sudándola, ¿sí? Como decimos los. Ahora me encuentro en el barrio Los Helechos, en donde seguiré con mis investigaciones acerca de qué opinan las personas respecto al tema de la corrupción. Empecemos. Buenas tardes, mi nombre es Dana Galán y soy del Colegio Alianza Pedagógica. ¿Me regalarías un minuto de tu tiempo para realizarte una pequeña entrevista? Claro, con muchísimo gusto. ¿Hacemos adentro o afuera? Aquí está. Por seguridad cierro la puerta. ¿Qué opina usted respecto al tema de la corrupción? Bueno, yo considero que la corrupción es un fenómeno que se está dando a título mundial, globalizado, que está acabando con todos los países subdesarrollados porque están gastando toda la plata del presupuesto, están generando un hueco fiscal muy grande porque la plata se le están robando a todos esos bandidos que están manejando esos países, sobre todo Colombia. ¿Y usted cuál cree que es la principal causa de esto? Pues la principal causa considero yo que es la falta de una formación académica, donde no se le están inculcando muchos valores a la gente joven y salen con esa mentalidad de ganar un dinero fácil. Solo piensan en el título personal sin realmente mirar a ver cómo es que se deben manejar las empresas en el país, sobre todo en la rama del sector público, que es donde se genera mayor foco de corrupción en este país. Igualmente es preocupante que ya ha sido permeado casi el porcentaje muy alto de las empresas en Colombia, incluso hasta las privadas. Un ejemplo de corrupción, por ejemplo, sería la parte de la contratación, ese carrusel de la contratación en donde se perdió muchísima plata de todos nosotros los colombianos. Por otro lado, en la parte del DAS, ya desapareció DAS, se generaban una serie de corrupciones a nivel de todos esos directivos que estaban acabando con la privacidad de todas las personas en Colombia. En el mismo campo de lo que es la parte de la policía, del ejército, se generan unos pasos positivos y esto hace que realmente se vuelva todo el mundo corrupto. Y peor aún ahorita con la Corte Constitucional, que se acaba de generar una corrupción muy grande, facilitándole una serie de información por parte de los jueces y de los magistrados a unas empresas colombianas que estaban desafrando el país. Entonces, desde todo ese campo, incluso ya se ha ido al sector privado. En el sector privado también ya se está generando todo ese tema de la corrupción y están acabando con muchas empresas del país. ¿Qué opina respecto a la corrupción en Latinoamérica? ¿Cree que ha aumentado o ha disminuido en estos últimos años? Por supuesto que la corrupción cada vez ha ido incrementando. Es más, en estos momentos somos el segundo país de 21 de América Latina que es el país más corrupto. Solo lo está superando Venezuela. Entonces, por ese lado consideramos que, si bien es cierto que el gobierno de Uribe fue bastante corrupto, porque más que todo la mitad de sus congresistas fueron judicializados por corruptos,
En estos momentos con el gobierno Santos ya estamos superando esas barreras y cada día se ha ido incrementando muchísimo más todo, porque la gente no quiere sino es el dinero fácil, y aparte de que quieren el dinero fácil, están siendo permeados por toda esa serie de empresas y del sector privado que no hacen sino ofrecer dádivas a los trabajadores, a las empresas públicas para ganar beneficios. Por otro lado también tenemos el narcotráfico está influyendo muchísimo, ha permeado al Congreso, ha permeado la Cámara de Representantes y ha permeado a muchas altas esferas de la parte militar y de la policía. Entonces, desde ese punto de vista, cada día se ha ido incrementando mucho más el narcotráfico, se ha ido incrementando mucho más la corrupción en todo el país. ¿Y usted cómo cree que se podría mejorar en este aspecto? Pues es bien difícil en el país, en las circunstancias que estamos, porque realmente no tenemos cómo enjuiciar, porque la justicia realmente no está operando como debería ser, y las penas que están dándole a este tipo de personas, ladrones de cuello blanco, porque eso es lo que son unos ladrones que se están robando el erario público, se está robando la plata de todos los colombianos, y simplemente los condenan a unos 4, 5, 6, 8, 10 años de cárcel, y a veces, muchas veces quedan con casa por casa, y se disfrutan de la plata que se han robado. Y mientras no se les quite todos esos bienes, mientras no se le haga un juicio real y no sean bien castigados como lo hacen en otros países del mundo que son desarrollados, como China, por ejemplo, en China se le da como cadena perpetua, incluso llega a darle pena de muerte por cometer este tipo de... ¿Conoce usted algún tipo de corrupción? Claro que existen muchos tipos de corrupciones, existe el peculado, existe la extorsión, existe el soborno, existe la unificación de muchas empresas para tratar de subcontratar, que está robando el erario público. Como ya le había mencionado, lo que es el carrusel de la contratación y todos estos factores que realmente están despilfarrando los dineros de todos los colombianos. En lo personal, ¿qué hace usted por evitar la corrupción? Bueno, ya yo después de haberle dado todos estos conceptos y estas críticas que he hecho respecto a la corrupción, por supuesto que siempre he sido consciente lo que uno debe dar de sí para evitar este tipo de corrupción, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y por supuesto que soy de los que considero que uno la plata se la debe ganar limpiamente, muy honestamente, siendo muy responsable y muy consecuente con su trabajo. Y que no nos acomodemos a estar siempre dispuestos a ganar dinero fácil, porque la plata que uno se gana con dinero fácil, muy fácil se pierde. Entonces, por lo tanto, yo considero que debemos ser muy honestos y responsables en nuestro trabajo. Muchas gracias, señor Higinio, por su aporte. No, espero que le vaya muy bien y que le haya quedado un poquito claro al respecto de lo que consideramos los colombianos que es la corrupción. Muchas gracias. Buenos días, me encuentro en el Monumento de la Virgen de Manare, en donde seguiré con la realización de mis investigaciones buscando opiniones de las personas respecto al tema de la corrupción. Buenos días. ¿Qué opina usted respecto al tema de la corrupción? Pues es un problema que tenemos desde hace mucho tiempo y creo que no lo tenemos que quitar de nuestra sociedad. Cada día vemos que a nivel político sigue existiendo y es uno de los baluartes donde la gente se enriquece a costillas de las necesidades que tienen los demás. Siendo así, ¿usted cree que todos los políticos son corruptos? El que no es, lo convierte. Así es. ¿Cómo cree usted que se puede solucionar este gran problema? Pues de raíz, o sea, es cuando la gente entienda que ir a depositar un voto por alguien que simplemente le satisfaga necesidades momentáneas, es la gran equivocación que se tiene. Cuando la gente realmente encuentre un eslabón que sea el que saque de la crisis en la que estamos, pero que sea realmente con honradez, con ética. Es muy difícil, pero no es imposible. Ahí en Guará. Muchas gracias, don Jaime, por su tiempo. Buenos días, me encuentro con la señora Yamile Torres. ¿Qué opina usted respecto al tema de la corrupción? Buenos días. Pues respecto al tema de la corrupción, sé que se está presentando a nivel mundial
principalmente en Latinoamérica. ¿Cómo empieza la corrupción? Empieza de diferentes formas. Empieza desde los hogares primordialmente, cuando los hermanos empiezan a sobornarse porque el uno lo está presionando sobre determinado tema o sobre determinada situación que ha realizado. Entonces, de esta manera empieza en la casa, después empieza en el colegio, después empieza en el trabajo, los jefes sobornando de pronto a sus empleados, después en la política, en los bancos, en todas las entidades, y es un flagelo que está atentando en toda la sociedad. Por eso pienso que es muy difícil erradicarla, pero creo que todos podemos poner un granito de arena. Nosotros como padres podemos empezar a guiar a nuestros hijos y a enseñarles que la honestidad es lo mejor y que el que es honesto es justo y le va bien en la vida, porque un corrupto se puede beneficiar, puede ganar mucho dinero, puede lucrarse, pero en sí es un ser que se puede despreciar, es un ser del cual todo el mundo va a estar hablando y que está creando a la sociedad mal y se está aprovechando del bien de los más necesitados y se está enriqueciendo. Por eso pienso que de esta manera nosotros no debemos apoyar a la clase política sin antes conocer realmente qué clase de personas son, porque en este caso estaríamos regalando nuestro voto, estaríamos propiciando que esto se siga presentando y a esto hay que ponerle un punto. Muchas gracias por su tiempo, señora Yamile. De nada, con gusto. Buenos días, me encuentro con el señor Freddy Galán. Buenos días. Bueno, ¿qué opina usted respecto al tema de la corrupción a nivel internacional? Es un mal que aqueja a todos nuestros países latinoamericanos, especialmente a Colombia, debido a la impunidad que se presenta en nuestro país, porque la parte que tiene que crear justicia también está corrompida. La corrupción es un mal que aqueja a todas las entidades del Estado que han sido vulneradas a través del narcotráfico, y la parte de la corrupción es un mal que daña a nuestra sociedad porque los recursos son malversados, muy pocos se aprovechan de ellos, aumentando la pobreza en nuestro país. Todo esto debido a la falta de educación, la falta de cultura, la falta de ética que radica principalmente de nuestros hogares. Para eso deberíamos crear una conciencia en la educación hoy en día, mejorando la participación del ciudadano. ¿Y qué opina usted respecto a la corrupción en nuestro departamento? La corrupción en nuestro departamento ha sido generalizada. El daño que se ha hecho acá en las instituciones es bastante grave. Una parte de ello es la corrupción que se ve en la parte de la infraestructura del departamento. Vemos un atraso en el desarrollo vial. Un claro ejemplo es la vía hacia la Virgen de Manare, donde el deportista viene a hacer todas sus actividades de recreación, pero desafortunadamente por la negligencia, la falta de voluntad y la corrupción tan avanzada del departamento genera que estos espacios no se presenten adecuadamente para desarrollarse de una forma segura todas las personas que vienen a hacer la actividad física. En este momento se encuentra en un estado lamentable la vía y vemos cómo la obra está en un atraso y en un abandono por parte de las entidades del Estado que no se apersonan de estas obras que son de carácter urgente y son primordiales para la ciudad y hacen parte del desarrollo y el entorno que nos rodea. Una muestra más de cómo se roban la plata en Casanare. Podemos concluir que la corrupción es un fenómeno que ataca a cualquier clase social. Se presenta por la intención de enriquecerse a costa de las demás personas. Los países de todo el mundo ven la corrupción como un problema social muy grande. Hacen cumbres, organizan programas, todo esto con el fin de arrancar de una vez por todas con este problema. Digamos no a la corrupción.